invitado al padre Jorge Loring, que es un experto en el tema de la sábana santa, el lienzo fúnebre que se conserva en Turín, que según la tradición José de Arimatea y Nicodemo utilizaron para envolver el cuerpo sin vida de nuestro Señor Jesucristo. El padre Jorge Loring ha dictado más de 2000 conferencias en el mundo entero acerca de la sábana santa. Ha participado en 5 ocasiones en congresos internacionales con los principales científicos que a nivel mundial han estudiado el lienzo fúnebre de nuestro Señor Jesucristo, y hoy lo hemos traído a este programa para que nos comparta sus conocimientos científicos y también una especie de meditación al final sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Padre Jorge Loring, bienvenido. Hola. A nuestro programa, y vamos a hablar pues hoy sobre la síndone de Turín o la sábana santa. Una pregunta, padre, que con frecuencia hacen los que obviamente no conocen acerca del lienzo fúnebre, es cuándo aparece la sábana santa. Y como usted otras veces ha dicho, yo también lo he dicho muchas veces, no puede aparecer lo que nunca se ha extraviado. Exacto. La sábana santa siempre ha existido. Exacto. ¿Verdad? Exacto. ¿Qué nos dice acerca de la trayectoria de la sábana santa? ¿Cuándo se encontró la sábana santa? Nunca. Porque nunca se perdió. Nunca se encontró. Sabemos perfectamente que de Jerusalén pasó a Edesa, de Edesa a Constantinopla, de Constantinopla a Besanzón, de Besanzón a Lirey, Lirey a Chambéry y de Chambéry a Turín, donde está hoy. ¿Por qué llegó a Edesa? Ahí, como es lógico, de la antigüedad tenemos menos documentación que de la actualidad, pero suficiente. Ahí se llama la leyenda de Adai, que parece que el rey Abgar de Edesa estaba leproso. Le escribió una carta a Jesús. Él se enteró que Jesús curaba leprosos. Le escribió una carta de Jesús a Jesús para que fuera a curarle de la lepra. Cuando llega la carta, Jesús ha muerto. Y entonces Tadeo, se llama la leyenda de Tadeo, el apóstol, le lleva la sábana al rey Abgar. Y el rey Abgar, en contacto con la sábana, se cura de la lepra. Y al curarse se hace cristiano. Y con él todo su pueblo. Porque en aquel tiempo la religión del pueblo era la religión del rey. Se convierte el rey Abgar y todo el pueblo se convierte al cristianismo. Y lo que es cierto, porque está nada menos que en un diccionario alemán, Lexikon für Theologie und Kirche, los alemanes son exhaustivos en su investigación, y en este diccionario alemán, Lexikon für Theologie und Kirche, dice que el pueblo de Edesa fue el primer pueblo cristiano fuera de Palestina. Eso es historia. ¿Y por qué se convirtió el pueblo de Edesa? Antes de Constantino. Antes de Constantino ya Edesa era cristiano. Antes de Constantino. ¿Por qué? Porque el rey Abgar se curó recibiendo la sábana. Bien. Esta sábana está en Edesa. Cuando el emperador de Constantinopla, Romano Lecapeno, quiere reunir en Constantinopla las principales reliquias del Salvador, se trae el mandilion, así le llamaban, el mandilion, la sábana santa, que estaba en Edesa, se la trae a Constantinopla. Y estuvo en Constantinopla expuesta en la iglesia de Blanquerna y se exponía los viernes a la veneración de los fieles. Vienen los cruzados y el saqueo de Constantinopla de la Cuarta Cruzada. Y entonces Otto de la Roche, jefe de la Cuarta Cruzada, roba la sábana santa y se la trae a su castillo de Rigny en Besanzón. Y la sábana santa queda en poder de la familia de la Roche. Una descendiente de la Roche, Margarita de Charny, recibe la sábana santa. Era viuda de Humberto de la Roche. Pero no tiene hijos. Y entonces al no tener hijos, entrega la sábana santa a la casa de Saboya, a Ana de Lusignano,
que era casada con el duque de Saboya. Entonces, la sábana santa pasa de la familia de la Roche a la familia de Saboya. Y los Saboya ya estaban en Chambéry, donde tenían su palacio, y hacen una capilla para la sábana santa. Después, la capital de Saboya, la capital de los Saboya de Chambéry, pasa a Turín. Y entonces la sábana santa pasa de Chambéry a Turín. Y en el palacio de los Saboya hacen una capilla a la sábana santa. Y está en Turín hasta hoy. Era propiedad de la Casa de Saboya hasta la muerte de Humberto II, que en su testamento la ha dejado al Vaticano. Hoy la sábana santa es propiedad del Vaticano. Está en Turín, pero es propiedad del Vaticano. Pero hasta hace unos años era propiedad de la Casa de Saboya, que la había recibido en herencia de Otto de la Roche, que la robó de Constantinopla. Por cierto, que es interesante, siempre la providencia de Dios. Siempre la providencia de Dios. Este robo de Otto de la Roche fue causa de que hoy tengamos sábana santa. Porque si Otto de la Roche no roba la sábana, hoy no tendríamos sábana. Porque al poco tiempo de la Cuarta Cruzada, los mahometanos conquistaron Constantinopla y arrasaron todo rastro de cristianismo. Y lo mismo que arrasaron todo rastro de cristianismo, hubiéramos perdido la sábana si se hubiera quedado en Constantinopla. Y Dios permitió este robo de Otto de la Roche, permitió el robo para que hoy tengamos sábana santa, porque si no, la habríamos perdido el saqueo de Constantinopla que hicieron los musulmanes después de la Cuarta Cruzada. Pero padre, todo lo que usted ha dicho, ¿verdad?, se contradice actualmente con algunos estudios que algunos medios de comunicación le dan amplia divulgación, porque 3 laboratorios europeos, después de haber estudiado parte del tejido de la sábana santa, han dicho que por la prueba del carbono 14 es un lienzo que viene del medioevo, del siglo XVI, lo han datado no obstante, y sin embargo queda como un misterio, siguen diciendo, la forma de la impresión, pero según los estudios que se han hecho del tejido, se ha dicho que la sábana santa es del medioevo, por la presencia del carbono 14. ¿Qué nos dice usted al respecto? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Primero, el análisis del carbono 14 en la sábana santa es inaceptable. Lo diré, si hay tiempo, lo explicaré. En mis conferencias lo digo largo y tendido. Aquí diré lo que haya tiempo. Primero, el análisis del carbono 14 es inaceptable. Bueno, segundo, me dijiste varias cosas, ahora se me ha olvidado. Si quieres, empiezo por lo del carbono 14. La prueba del carbono 14, que ha engañado al 99% de la gente, que no sabe nada de la sábana, y se tragan lo que han dicho. Bueno, los entendidos en el tema, desde el primer momento, hemos rechazado la noticia. Y yo he asistido, que lo has dicho antes, a 6 congresos científicos internacionales donde se ha invalidado la prueba del carbono 14. Es más. Y los medios no dicen nada al respecto. Ah, bueno, no, más. Lanzaron la noticia y se han callado como un muerto. Y no se han enfrentado a los congresos científicos. Y en varios ya ni se dice, pero en 2 o 3 o 4 se decía en la inauguración: han sido invitados los analistas del carbono 14. Aquí no hay ninguno. No se han enfrentado con los científicos. Han lanzado la noticia y ahí queda eso. Y los medios de comunicación han divulgado por el mundo entero que la sábana santa, según el análisis del carbono 14, es entre 1260 y 1390. Eso ha salido en todos los medios de comunicación. Pero después, los congresos científicos internacionales invalidan la prueba del carbono 14 y eso no se dice. Es más, en mi libro de la sábana santa tengo fotocopiada una carta de Michael Tite, que es director del Departamento de Investigación del Museo Británico, el que ha dirigido lo del carbono 14. Y en esa carta, con membrete del Museo Británico,
la tengo en mi libro, y la carta va dirigida al doctor Gonella, que es asesor científico del arzobispo de Turín, que es custodio de la Sábana Santa. Y en esa carta, Michael Tite, el que ha dirigido lo del carbono 14, pide perdón de haber sido causa de que los medios de información hayan desorientado a la opinión pública diciendo que la Sábana Santa es falsa. Eso no se ha dicho. Eso no se ha dicho. La noticia de que es falsa, a bombo y platillo. Rectifica Michael Tite. Hay congresos científicos internacionales que invalidan la prueba del carbono 14. Eso no es noticia. Porque lo que es a favor de la Iglesia se suele silenciar. Y lo que es en contra de la Iglesia se puede enfatizar. Pero ese es el mundo que vivimos, por desgracia. Este es el mundo que vivimos. Cuando Michael Tite salió, puso en la pizarra 1260, 1390, entre admiración. Eso salió en todas las televisiones del mundo. Si es verdad que la Sábana Santa es de 1300, no pudo estar en la tumba de Cristo en el siglo I, evidente. Pero es que no es de 1300. Es que los del carbono 14 se han equivocado. Y hoy sabemos por qué se han equivocado. Cuando a mí me hicieron una entrevista, recién salido esto, Joaquín Prat, un célebre entrevistador español de televisión, y como era a la semana, yo le decía a Joaquín Prat, ese análisis no es verdad. Y yo decía, yo no sé dónde está el error. Acaba de salir, ya se sabrá, ya se sabrá. Yo hoy no sé dónde está el error. Yo lo que te digo, que la Sábana Santa no es de 1300. Y él me decía, pero padre, que lo han dicho unos laboratorios, analistas. Yo digo, eso no es verdad. Pero padre, ¿por qué dice usted esto? Le decía yo, porque tengo 26 documentos que me demuestran que la Sábana Santa no es de 1300. Tengo 26 documentos, que lo tengo en mi libro de 30 conferencias. 26 documentos. Y yo decía, bastaría uno. Es que no es uno, tengo 26. Y me decía Joaquín Prat, denos uno, ahí va uno. Denos otro, ahí va otro. Denos otro. Cuando iba por sexto, padre, que va a tener usted razón. Claro que tengo razón. Estoy entrado del tema. Y como estoy entrado del tema, no me trago que la Sábana Santa es de 1300. ¿Cómo va a ser de 1300 si tengo un manuscrito griego del siglo X que me habla de la sábana? Si tengo una pintura que está pintada en la sábana, que está en la Biblioteca Nacional de Madrid, o en una miniatura que está pintada en la sábana, un cuadrito del siglo X que está pintada, me voy a tragar que es de 1300. Así Total, es. en resumidas cuentas, que está archidemostrado que los del carbono 14 se han equivocado. Por eso, el doctor Baima Bolonne, que es presidente del Centro Internacional de Sindonología, Sindon es sábana en griego, sindonología, la ciencia que estudia la sábana. Pues el Baima Bolonne, en el Congreso de Cagliari, en Italia, en el discurso de clausura, había 500 científicos del mundo entero, y dijo el Baima Bolonne, la tónica general del Congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en la Sábana Santa. Por lo tanto, todo aquel que se haya creído que los del carbono 14 habían demostrado que la Sábana Santa es falsa, que me perdonen. Están equivocados y la prueba del carbono 14 en la Sábana Santa es inaceptable. La Sábana Santa es auténtica. Ahora, padre, tomando el hecho de que la Sábana Santa es una mortaja real, ¿qué importancia tiene para nuestra fe como cristianos el hecho de que nosotros tengamos una reliquia auténtica de Cristo? ¿Eso le agrega algo a la fe? Bueno, ¿O sustenta la fe? Vale, sí. Hombre, no le añade nada a la fe. Nosotros creemos que Cristo resucitó por la Biblia, por el Nuevo Testamento, por el Evangelio. O sea, no necesitamos la Sábana Santa. Si fuera falsa, que se la lleven. No la necesitamos. Nos basta la Biblia. Ahora, si es verdadera, no nos resignamos que la tiren a la basura, porque es verdadera. Y además ayuda a la fe y confirma la fe. No es necesaria, pero ayuda a la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la imagen que hay en la sábana no es pintura, como se ha dicho en los medios de comunicación, que es una pintura de la Edad Media. No, señor, mentira. No es pintura. Entre hilo e hilo no hay pintura.
Nadie pinta un cuadro sin dejar pintura entre hilo e hilo. Yo doy un trazo con un pincel, coloreo los hilos, pero dejo pintura entre hilo e hilo. En la sábana santa, mirad al microscopio, no hay pintura entre hilo e hilo. De pintura nada. El que habla de pintura no sabe lo que dice o miente, que es peor. De pintura nada. Segundo, los hilos están coloreados porque están quemados, están chamuscados, la imagen está grabada a fuego. ¿Y por qué el cadáver de Cristo grabó a fuego su imagen? Porque resucitó, y no hay otra explicación. Esta grabación a fuego se hizo por una radiación que salió del cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección, y no hay otra explicación. Esto es objeto de investigación de los doctores en ciencias físicas de la NASA americana, Jackson Jumper. Y cuando Jackson, en su exposición en el Congreso de Turín, nos presentó la foto tridimensional de la imagen, decía que imagen grabada a fuego por una radiación instantánea. Cada vez que hablaba de la radiación, añadía instantánea. Y yo le pregunté a Jackson, ¿por qué añade siempre el calificativo de instantánea a la radiación? Y me dice, porque los hilos no están carbonizados, están superficialmente chamuscados. Y por la penetración de la quemadura podemos medir la fracción de segundo que duró la radiación. Por lo tanto, científicamente es indiscutible, la imagen de Cristo está grabada a fuego por una radiación instantánea. Segundo, ¿por qué Cristo grabó la imagen? Ningún cadáver de la historia graba su imagen en el lienzo que le cubre. Yo cojo un cadáver, lo envuelvo en una sábana, dejará manchas de sangre si tenía, de sudor si tenía, de excrementos quizás. Pero ningún cadáver graba su imagen a fuego en el lienzo que lo cubre. ¿Por qué Cristo grabó su imagen a fuego? Porque resucitó. Y no hay otra explicación. El que no crea que Cristo resucitó no puede explicar las obras. Pues dicen, una imagen misteriosa. Misteriosa para ti, que no quieres aceptar la resurrección. Para los que creemos que Cristo resucitó, no tiene nada de misterioso. Fue la radiación que salió del cuerpo de Cristo, grabó a fuego la imagen. Y el que no cree en la resurrección no explica. Dirán, no sé, muy cómodo, no sé. Pues yo sí sé. La radiación que salió del cuerpo de Cristo grabó la imagen a fuego. Por eso, la sábana santa no es de fe, pero ayuda a la fe, confirma la fe, porque esta grabación a fuego de la imagen de Cristo solo se explica si Cristo resucitó. Y como Cristo había profetizado que resucitaría para demostrar que era Dios, cuando tengo un documento científico que me confirma que Cristo resucitó, resulta que este documento científico me confirma que Cristo es Dios, porque Él profetizó que resucitaría para demostrar que era Dios. Este es el valor de la sábana santa. Ahora, también la sábana santa, para que los amigos televidentes tengan una idea, profundiza muchos detalles de la pasión de Cristo, que para nosotros definitivamente es un valor realmente muy valioso, valga la redundancia, porque hay muchos detalles de la pasión de Cristo que los evangelios no profundizan. Ahora, ¿cuáles son esos detalles? Podríamos decir que la sábana santa es una radiografía detallada de la pasión de Jesús. ¿Qué detalles aporta la sábana santa a lo que ya los 4 evangelios nos dicen acerca de la pasión de Cristo? Sí, añade mucho, por eso se le llama el quinto evangelio, porque los evangelios dicen mucho, pero no dicen todo, porque los evangelios se escriben para un pueblo que conoce la crucifixión, y el evangelista no se ve en la necesidad de explicar cómo era la crucifixión, todo el mundo lo sabía, y dice el evangelista, fueron y lo crucificaron, y no dice más, todo el mundo sabía cómo era aquello, pero ahora, a los 2000 años, ignoramos muchas cosas, y la sábana santa aclara cosas que no dicen los evangelios. Por eso se le llama el quinto evangelio. Doy dos datos. Disputan los autores si a Cristo lo crucificaron con 3 clavos o con 4.
Velázquez pone las piernas paralelas, un clavo en cada pie, pero la mayoría ponen un pie sobre otro y un clavo para los dos pies. La Sábana Santa decide la cuestión. A Cristo lo crucificaron con 3 clavos y no con 4. ¿Por qué? Porque tiene un pie encogido. El pie derecho deja huella de la planta y el pie izquierdo solo huella del talón. Estuvo sobre el derecho en la cruz, los dos con un clavo. Al poner las piernas paralelas en la tumba, el derecho deja huella de la planta y el izquierdo solo huella del talón. Por lo tanto, Cristo fue crucificado con 3 clavos y no con 4. Otro detalle, los artistas, por estética, se copian unos a otros, siempre ponen, o casi siempre ponen, el clavo de las manos en la palma de la mano. Y dicen los médicos, no pudo ser en la palma de la mano. No hay tejido resistente que aguante el peso del cuerpo. Si el clavo hubiera sido en la palma de la mano, se hubiera desgarrado. Por supuesto, claro. Entonces los médicos dicen, el clavo tuvo que ser en el carpo, en la muñeca. Hay un punto, se llama espacio de Destot, que permite introducir un grueso clavo que desplaza los huesos del carpo con enorme dolor, pero sin romper ninguno, y sujeta firmemente la mano al madero. En la Sábana Santa, la herida de las manos no está en la palma, como ponen los artistas, está en el carpo, donde dicen los médicos que tuvo que ser. Es decir, la Sábana Santa aclara detalles que no dicen los evangelistas, y por eso se llama el quinto evangelio, por la cantidad de cosas que nos aclara. Ahora bien, es muy interesante esto. Dicen los médicos, si el clavo entró en el nervio en el carpo, en el espacio de Destot, destrozó el nervio mediano y produjo un dolor de paroxismo, dice el doctor Barbet, cirujano de París. Un dolor de paroxismo. Dice, la naturaleza no puede aguantarlo. Sobreviene un síncope y se muere de dolor. Cristo murió de dolor. No hay predicador que se pueda inventar semejante cosa. Cristo murió de dolor. Doctor Barbet, cirujano de París. Porque el nervio mediano, el clavo le destrozó el nervio mediano y es un dolor que no se puede aguantar. Un síncope y se muere de dolor. Esto es impresionante. Y esto es lo que dicen los médicos. Por eso, la Sábana Santa es una meditación de la pasión de Cristo, científica, no lo que imagina un predicador, científica, lo que dicen los médicos. Para los regueros de sangre en el antebrazo demuestran en la Sábana Santa también las posiciones que Cristo tenía en la cruz, mientras se subía para poder respirar y colgaba. Exacto. El reguero de sangre es divergente. Son 2 regueros divergentes. ¿Por qué? Por las 2 posturas que Cristo tenía en la cruz. Porque al estar colgado de los brazos tiran del diafragma, le oprimen los pulmones y se asfixia. Entonces se empina sobre el cabo de los pies, se empina para tomar aire, pero al descansar todo el cuerpo en el cabo de los pies, no puede dolor y se desploma. Al desplomarse, se asfixia y se empina, y se vuelve a desplomar, y se vuelve a empinar, y se vuelve a desplomar. Y en este empinarse y desplomarse, la mano gira sobre el clavo. No puede aguantar el dolor, un síncope, y se muere de dolor. Doctor Barbet, cirujano de París. Un dolor espantoso. Y estas 2 posturas de Cristo, empinado y desplomado, hace que la sangre tiene 2 surcos divergentes según las 2 posturas de Cristo en la cruz. También la corona de espinas. La Sábana Santa constata que no fue tanto un anillo, sino un casco de espinas, con espinas gruesas y punzantes que inclusive en la nuca perforaron llegaron hasta las arterias, ¿no? Así es. Los artistas, por estética o se copian, ponen la corona como un anillo. No fue un anillo, fue un casquete, encasquetarle la corona. Por eso le sangró tremendamente. El doctor Tamburelli, con ayuda de una computadora, ha descubierto todo lo que es sangre en el rostro de Cristo. Y en mis conferencias me proyecto la imagen. Un rostro espeluznante,
rojo de sangre, espeluznante de sangre. No porque se lo inventó un pintor, la computadora. La computadora enseña todo lo que es sangre en el rostro de Cristo. Un rostro espeluznante de sangre. Por la corona de espinas, que no era un anillo, era un casquete. Y claro, tantas espinas, alguna le perforó vena o arteria. Y el doctor Morán, un doctor italiano, en uno de los congresos, en más de uno, creo que fue en el de Turín y en el de Niza, en los dos, pues hizo una superposición de diapositivas con las venas de la cabeza y los regueros de sangre de la corona de espinas. Y coinciden perfectamente, donde hay una vena o una arteria importante, un gran reguero de sangre. Digo, es una confirmación de que la sábana santa es auténtica, que no es obra de un artista, porque es imposible que un artista hubiera dicho, voy a decir una cosa interesante que se me ocurrió en este momento. Es muy interesante, hablando de la autenticidad de la sábana santa, muy interesante. Las manchas de sangre son anteriores a la imagen. Si hubiera sido un artista, no pone primero la sangre y después hace la imagen. Lo lógico, si hubiera sido un artista, primero se hace la imagen, después se pone la sangre. Pues no, señor. La sangre fue anterior. ¿Y cómo se sabe que la sangre fue anterior? Porque tapa la imagen. Donde hay sangre no hay imagen. La sangre empapó. Y la sangre está en positivo y la imagen está en negativo. Sí, es otra cosa. Sí, y la sangre del costado es sangre post-mortem. Exacto. Y la otra es sangre de hombre vivo. De hombre vivo, fresca. La sangre de las manos y de la nuca, sangre de hombre vivo. La sangre de la herida, sangre de hombre muerto. Entonces es imposible que sea del medioevo. Son montones de cosas. Fuera del polen que encontró Max Frey también. Lo mismo. El polen que tiene gran cantidad de polen de plantas exclusivas de Palestina. Si lleva 1000 años en Europa, en la Edad Media nadie conocía el polen, no había microscopio. ¿Cómo un lienzo que lleva 1000 años aquí, tiene polen de Palestina? Si el viento lleva el polen a cierta distancia, pero el viento amaina y el polen cae. A Europa no llega el polen de Palestina. Y la sábana tiene montones de granos de polen de Palestina, de plantas exclusivas de Palestina. Como dice Max Frey, es indiscutible. Este lienzo estuvo en Palestina, porque todo este polen que tiene es de Palestina. El viento lo incrustó. Y lleva 1000 años en Europa, nadie pudo hacer el fraude. Y el polen se descubre con el microscopio electrónico. Claro, entonces... claro. Nadie conocía el polen. Bien, amigos televidentes, ha sido el padre Jorge Loring, un especialista en la sábana santa, que en el día de hoy nos ha conversado en este programa sobre la autenticidad de la sábana santa y el mensaje que tiene para nosotros los cristianos. Agradecemos al padre Jorge Loring el valioso tiempo que nos ha dedicado y esta magistral conferencia que nos ha expuesto en este día. Si el Señor nos lo permite, queridos amigos, será hasta la próxima.